tardes. Hoy vamos a dar inicio, siendo justamente las 12:35, a la cátedra de Derecho Probatorio para maestrantes. Me han hecho llegar una lista de 7 participantes en la misma. El señor Moreno Chaparro, el señor Ramos Carrillo Abigail, la señora Caterín Gambasica de Torres, Nori Miliani García Cárdenas, Javier Serrano Eduardo, Debbie Beli Sosa y Víctor Manuel Sáenz Ortega. La metodología de esta cátedra de Derecho Probatorio, comenzamos hoy 21/5 y debe de presentar un trabajo sobre este primer tema el día 28/5. Máximo para presentarlo hora 10 antes meridiano. 10, no, vamos a colocar el 10 de la noche. 10 p.m. Y vamos a tener la próxima clase el día 28/5 a las 11 de la mañana. Y deben de presentar el trabajo el día 4/6. El día 4/6 volveremos a tener clase nuevamente a las 11 antes meridian y deben de presentar el trabajo el día 11/6. Y el día 11/6 tendremos clase nuevamente en la mañana y deben de presentar el trabajo el día 18/6. ¿Cómo van a ser los trabajos? El que van a presentar el día 28/5 debe ser un trabajo no menor de 8 páginas. No menor de 8 páginas. Por supuesto, un trabajo ajustado a las normas APA, no debe tener su carátula de presentación, que no cuenta con las hojas del trabajo. Debe tener la parte bibliográfica y la parte de conclusiones. De igual manera, el día 28 tendremos clase nuevamente a las 11 de la mañana y el día 4 deben de presentar su trabajo también en las mismas condiciones, mínimo 8 páginas. Y deben de entregarlo antes de las 10 de la noche. El día sábado ese. El día sábado 4/6 tendremos clase a las 11 de la mañana y deben de presentar el trabajo el día 11, más tardar a las 10 p.m., también mínimo de 8 páginas. Y el día 11/6 tendremos la cuarta y última clase y deben de presentar el trabajo, que es un video, entiéndase bien, que deben de enviarlo antes de las 10 p.m. del día 18, un video donde van a hacer un resumen de todo lo que ustedes vieron en esta clase y lo que ustedes tengan a bien darlo como complemento de la misma cátedra y sobre el temario que ustedes quieran discernir sobre este tema. Porque deben de aportar también ideas sobre lo que se está hablando. Hoy tocaremos el derecho probatorio. El derecho probatorio, pues, es un derecho súper importante porque es el manejo de las pruebas. Yo tengo un pequeño, no digamos pensamiento, sino un decir. Yo digo que el derecho no es nada si no tiene las respectivas pruebas. Demostradas, por supuesto, en el acto procesal. Si no existe la prueba, que es la reina del proceso, entonces no existe derecho. Así de sencillo debe ser, ¿verdad, amigo Moreno, que me acompaña aquí personalmente hoy? Entonces, por eso digo que el derecho no es nada sin la respectiva prueba demostrada en el proceso. Llámese ya sea proceso penal, proceso civil, proceso laboral, proceso administrativo, proceso constitucional, cualquier rama del derecho. Todo tiene un proceso y si usted no presenta pruebas, pues lamentablemente no existe un medio probatorio. De igual manera, si la parte acusadora, que por lo regular lo ejerce, en este caso en la parte penal, el ciudadano fiscal, si no maneja los medios probatorios que sean convincentes
para demostrar los hechos que pretendan imputar a una persona, pues lamentablemente no hay delito. Sin embargo, en la nueva era procesal de nuestro país, vemos que muchas veces pues se hacen cargos sin las suficientes pruebas y la persona es detenida sin las suficientes pruebas y se va a un proceso y a una apertura de juicio donde no hay suficientes pruebas. Y la pregunta es, ¿y el tiempo perdido quién lo llora? Habría que ver quién lo llora. Yo creo que el principal complaciente para que llore en ese proceso es al abogado que tenga la defensa. Por eso yo le hacía mención en lo que es en la materia de casación que estaba dando a otro grupo de maestrantes, de los cuales hay algunos que repiten aquí conmigo. Le hablaba primero de la historia de la casación y después le hablaba de los recursos de casación, perdón, que están establecidos en el libro cuarto del Código Orgánico Procesal Penal. ¿Por qué? Porque los recursos están allí, yo los denomino remedios procesales, porque son los que van colocando y van saneando el proceso para lograr un feliz término. Entonces, si el abogado que va a defender a alguien ve que hay deficiencia en el medio probatorio, pues lamentablemente tiene que aportar, ese es su trabajo. Comenzar a aportar desde el momento que agarra la defensa de una persona o se convierte en querellante en contra de una persona, debe aportar pruebas, perdón. Estoy esta mañana dando clase y ya me duele un poco la garganta. Debe aportar pruebas. Y si no existe pruebas y si no maneja las pruebas, pues lamentablemente no es un buen litigante. En esta primera clase de derecho probatorio tocaré algunos temas de vital importancia sobre el referido temario y su aplicación en el proceso. Primero les voy a indicar qué es el derecho probatorio en Venezuela, porque no podemos profundizar en una cátedra si no sabemos sus orígenes. Por eso cuando da casación, primero les hablé de la historia de la casación. Y para estudiar casación, pues tenemos que estudiar prácticamente el derecho constitucional y ver desde cuándo nació la Constitución y qué ha sucedido con todas las constituciones, porque cada vez que hay constituciones se denominan los actos procesales, los debidos procesos y la designación de los Tribunal Supremo de Justicia, ahorita nuevamente modificado hace poco, donde quitaron 32 y quedaron como que fueron 20 y pico, y entonces ya la sala no tiene 5 magistrados y no tienen 3, ya la sala constitucional no tiene 7 y no tiene 5, y entonces aquello sigue cada rato una modificación y modificación. Pero la pregunta que me hago es, ¿y el debido proceso? No puede haber justicia, ni transparencia a la justicia, si no existe un debido proceso. El debido proceso es la norma garante del derecho de la persona que está siendo investigada o está siendo imputada. Eso es garante, eso es garantía constitucional. Porque no podemos olvidar que la Constitución establece el derecho a la libertad. El derecho a la libertad es un derecho natural que nace con el individuo y que está suscrito y refrendado por nosotros, por el Estado venezolano en el año 1840, desde el año 1945. En los tratados internacionales está suscrito. Entonces, da tristeza ver cómo se vulnera el derecho a la libertad. Y más tristeza da cuando los que tienen a bien llevar a cabo el juzgamiento, imponer la justicia, imponer el orden, son los primeros que violan estos tratados y estos principios constitucionales. Y los violan como si no existiera, como si no esté suscrito. Ahí, queda detenido, queda preso, déjalo preso, chicos, mándalo para el calabozo y tal. Funcionarios policiales, funcionarios de cualquier organismo de seguridad, ya sean civiles o militares, fiscalía que es complaciente con esto, jueces que también ven un acta en la audiencia preliminar y dejan a la persona detenida, abogados que ejercen la defensa y no saben ni siquiera esgrimir el derecho a la libertad de su defendido, cuando todo eso está establecido en los recursos y no lo hacen. Entonces no olvidemos primero que el derecho probatorio nace a través de los medios de prueba. Y si no existe medio de prueba, no existe derecho. Por eso hay un vacío allí grande. El derecho probatorio
en la parte del derecho que tiene por objeto el estudio de las formas y de verificar los hechos, tanto procesales y los principios de regla y valoración social y judicial. En Venezuela, eso es lo que hace el derecho probatorio: valorar, verificar todos los hechos acaecidos, tanto procesales y los principios y reglas de valoración social y judicial. De esto converge una cantidad de relaciones que tienen que ver con el cuerpo de seguridad que hace los primeros análisis del proceso. Ejemplo, un homicidio. Debe ser primero lo que se recopila en el sitio del suceso. Allí nacen los medios probatorios. Allí tiene que determinarse los sujetos activos y los sujetos pasivos y los terceros que guardan relación allí, los testificales, las evidencias, los rastros que se puedan recuperar en el sitio del suceso. Nace la cadena de custodia, que no es más sino la garantía de que todo eso que ha sido recopilado en el sitio de suceso esté bajo garantía procesal y que tiene que tener un precinto de seguridad y que tiene que llegar a donde tiene que llegar y que va al juicio donde son destapados en el respectivo momento. Esa cadena de custodia se viola. Esos son medios probatorios, son medios que le corresponde al abogado, defensor, velar porque eso se cumpla. Una cadena de custodia violentada del debido proceso, lamentablemente ya lleva nulidades. Y cierta vez, siempre que exista la duda, eso va en beneficio del reo. Sin embargo, aquí es fácil ir a una audiencia de juicio donde la cadena de custodia fue violentada, donde el CD de grabaciones ya lo ha visto todo el mundo, menos el juez de juicio, ni siquiera el de abogado defensor, donde las pruebas hematológicas están viciadas, donde se hizo una prueba hematológica que fue recogida a través de unos algodones y se da constancia que fueron 3 algodones que se depositaron en el sobre tal, demarcado con el código tal, y cuando llega de al tribunal no va sino solamente un algodón. ¿Y qué pasó con otros 2? Se perdió por el camino. Y resulta que llega el sobre sin precinto de seguridad. Esa prueba no puede ser admitida. Y sin embargo, usted lo hace y hacen caso omiso, donde la persona va a una audiencia de presentación o de preliminar y no habla el idioma español. Y el juez de control permite que ese juicio siga sin siquiera tener en una persona un traductor. Es una norma constitucional y que el abogado que ejerce la defensa está en el deber de pedirle al ciudadano juez, por favor, necesito un traductor. Y entonces resulta que si son 2 personas detenidas y el uno es de un origen extranjero, de donde es el otro, pero este sí habla español y el otro no habla español, entonces el juez se dice muy salomónicamente, lo dice eficaz. No, pues que el uno le traduzca al otro. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Como diría vulgarmente, ¿qué bochinche es ese? ¿Dónde está la garantía procesal? ¿Dónde está el debido proceso? Donde muchas veces le dicen que el cónyuge sea el traductor de la señora. Donde hay una persona que es sordomuda y debe traerse una persona experta en traducir al sordomudo, y tampoco se hace. Entonces esos son medios probatorios que se pierden. Sitio del suceso donde hay cámaras que uno pide que sean llevadas, que sean recopiladas esa información y que sean manejadas y presentados esos videos, tampoco los llevan. Entonces, una cantidad de elementos fundamentales que existen allí, la prueba grafotécnica, una cantidad de pruebas que tienen que existir para determinar la legalidad de documentos, delitos informáticos a través de las pruebas respectivas. Y no, eso no se ve. Entonces, no olvidemos que el derecho probatorio es el que estudia los principios y normas reguladas de la prueba judicial. Es que estudia los principios de pruebas reguladas judiciales para que tengan una valoración respectiva en el debido proceso. ¿Cuáles son las características del derecho probatorio en Venezuela? La evidencia de la ley es un producto que gobierna toda la materia relativa con la búsqueda de la vía que dirige a la verdad y aquellos factores que son incidentes, tales como los procedimientos de instrumentos legales por todo lo hecho de un rastro. Esto quiere decir simplemente que todo acto
delincuencial o ilícito, deja siempre una evidencia. Siempre es un rastro. Entonces, como se dice, no hay crimen perfecto. Y muchas veces no hay crimen que se le pueda achacar a una persona si existe un buen investigador. Y ese investigador tiene que ser ustedes como abogados, defensores. Ustedes tienen que dominar perfectamente lo que es el derecho procesal. Tienen que saber un poquito de medicina forense. Léanse sus libros de medicina forense. Tienen que aprender ustedes a determinar lo que es la rigidez cadavérica. Tienen que saber ustedes cuál es la posición exacta que tiene el cadáver de una persona muerta por inmersión. Tienen que saber ustedes lo que es una obstrucción amigdalar que produce el ahogamiento conjuntamente con el agua, pero que más que todo es producto del desprendimiento del cerebro que se enclava en la parte amigdalar, acá en el cuello, y eso produce un ahogo. Tienen que saber ustedes determinar lo que son las manchas cadavéricas y lo que son por las manchas por rigidez cadavérica y que permiten de repente equívocos y que muchos médicos forenses determinan como personas que fueron objeto de golpiza y resulta que son las manchas dermatológicas ocasionadas por la rigidez cadavérica y las confunden con hematomas. Todo eso hay que saberlo manejar, saber lo que son los rastros de violación vaginal o anal, verificar las actas de esas pruebas forenses, verificar los estudios forenses, quién lo firma, porque todos los médicos forenses no tienen la cualidad de estar firmando exámenes forenses a cadáveres, una persona que es especial para ello, y está firmado por otros que no tienen la cualidad, impúgnenlo. Y si fue de control ese caso omiso, pues entonces impúgnenlo a través de la Corte de Apelaciones. Y si no, va directamente a la sala de casación para que le haga la impugnación a esas actas. Porque hay pruebas donde el médico forense hace unas evaluaciones que no guardan ninguna relación con eso. Soliciten en el juicio la presencia de un técnico, porque nosotros somos abogados, pero no somos médicos. Entonces tenemos que solicitar la presencia de un técnico para que él debata el resultado de esa autopsia. Verificar si ese informe forense fue hecho por el médico forense, porque se da el caso que ahora en muchas partes del médico forense ni siquiera está de guardia, perdón, no está de guardia, pero ni siquiera va a la medicina forense, al despacho a hacer el examen forense de un ser viviente que tiene determinados problemas y que son objeto de lesiones. Entonces resulta que por teléfono, él por teléfono atiende y por teléfono manda que le tengan listo el informe para firmarlo el día siguiente. Acérquese a la medicina forense. Vaya, indague si ese día estaba el doctor fulano de tal, si estaba de guardia. Y si no está de guardia, ¿por qué firmó eso como guardia? Esos son medios probatorios. El abogado tiene que convertirse en un investigador para dar buenos resultados. Y si no lo hace, pues lamentablemente no está trabajando como abogado. Y los resultados van a ser nefastos. ¿Cuáles son las características en Venezuela del derecho probatorio? Es la evidencia de la aplicación de la ley. Y la ley es el producto que gobierna toda la materia relativa con la búsqueda de la vía que dirige a la verdad. Y aquellos factores que son incidentes en el procedimiento y que son instrumentos legales para determinar todos los hechos, rastros y evidencias recopilados en el sitio del suceso. Eso en materia penal. En materia civil, pues tenemos la parte instrumentales, como son los documentos que se pretendan cobrar, como son los títulos valores que se pretendan demostrar, como son las pruebas testimoniales que también se pretendan llevar. Eso son en parte civil. En la parte administrativa, pues también tiene otro procedimiento. En la parte de protección de niños y adolescentes también tiene otro procedimiento, pero todo es a través de medios probatorios.
Por eso decimos que a la vez el derecho probatorio tiene una gama de pruebas y tenemos la prueba lícita, las pruebas ilícitas, las pruebas viciadas y hay una cantidad de pruebas que se hacen. ¿Cuál es la naturaleza de la prueba? Antes de elaborar la investigación, se parte de la siguiente hipótesis. La prueba es un instrumento al servicio del juez y las partes para comprobar y verificar la veracidad de una serie de hechos indicados por estas en el ejercicio de su poder dispositivo. Esas pruebas llegan a manos del juez. Por eso dice, es un instrumento al servicio del juez, pero no es de exclusividad del ciudadano juez. Las partes de comprobar y verificar la veracidad de dichos hechos también le corresponden a la fiscalía, que tiene todo el derecho, pero también le corresponde a usted como abogado defensor. Usted está en el deber, una vez teniendo ya el respectivo nombramiento, de solicitar se le permita tener acceso al expediente y analizar todo tipo de hechos y actas que aparezcan en el mismo, que rielan en ese expediente, esa pieza procesal. Y usted está en el deber de solicitarle al ciudadano fiscal que profundice en la investigación, pero déjelo por escrito y que le den sello, firme y sello al documento cuando usted solicitó eso. Porque si usted ve algo que no se está haciendo en la fiscalía que le pueda beneficiar a su defendido, entonces tiene que reclamarlo, porque resulta que la fiscalía tiene el deber de velar por los derechos de la víctima, pero también tiene el deber de velar por los derechos del imputado. Lamentablemente nuestra legislación se vela más por los derechos de la víctima y al imputado como que no tuviera derecho. Y por eso hay imputados que ni siquiera pueden ser imputados, pero son imputados, medio cantiflérica la cuestión. Pero no son imputados, pero se convierten en imputados. ¿Por qué? Porque resulta que el abogado defensor permite eso porque no está pendiente de lo que está sucediendo. Entonces, una vez que tenga su respectivo nombramiento, vaya a la fiscalía, solicite copia del expediente y comience a escribir, comience a leer, comience a profundizar. Como dijo una vez un ciudadano juez que todavía está vigente aquí en el tribunal de San Cristóbal, dijo, el abogado que no lee, el abogado que no escriba no está haciendo nada. Y esa es la realidad. Por eso yo digo, el derecho sin pruebas no es derecho. Es una comparsa de libre albedrío. Pero es muy difícil profundizar en este tema. ¿Por qué es muy difícil? Porque es que el debido proceso nuestro es dilatorio. Es dilatorio por una cantidad de situaciones y porque ya nos acostumbramos a que sea dilatorio. Se ha convertido en un sistema, como se dice en la vida militar, un POV. No se le da cumplimiento. El de tener que trasladarlo para el día lunes a las 10 de la mañana y no hay traslado. Entonces, salomónicamente, no vinieron los detenidos, no, entonces délo para dentro de 15 días. Y a los 15 días tampoco lo volvieron a traer, bueno, délo para dentro de 30 días. Y ya la persona llega 45 días, 60 días, 6 meses. Personas que tienen un año y ni siquiera han llegado siquiera a la audiencia preliminar. Hay personas que tienen la boleta de libertad. Dígame. ¿Cómo? Buena pregunta. En el Código de Procesal Penal se habla de 40 días para la audiencia preliminar y se habla por ahí de una figura que se volvió también ya una costumbre de 15 días más que solicita la Fiscalía para que sean 75 días. El Código Orgánico Procesal Penal tuvo su última reforma, fue en el año 2012, pero sin embargo, el año pasado le hicieron una reestructuración. Yo diría que le hicieron un maquillaje. Y yo por eso soy un poco fuerte en decir las cosas y lamentablemente esa es mi condición y como docente pues tengo que decirlo, ¿no? La gente puede caer mal, puede caer bien, pero yo sé que los que me escuchan y los que son mis alumnos, independientemente de que sean jueces, sean fiscales, pues ellos de repente les dará risa, pero saben que yo tengo la razón, porque mañana, pues o mañana ellos también van al campo de litigio, entonces van a sentir lo que es la verdad verdadera. El Código Orgánico Procesal se le hizo un maquillaje el año pasado. Yo creo que tuvo que ver más con la intervención de la Corte Internacional Penal en Venezuela, a través de una cantidad de hechos que no lo va a tocar ahorita, porque es materia de otro tema allí. Y entonces resulta que allí estaban involucrados retardos procesales, violación de derechos humanos, un sinnúmero de situaciones. Entonces le hicieron un maquillaje y establecieron ahora que los procesos tienen que hacer los días determinados, que el detenido apenas llegue tiene derecho a hablar con su familia, tiene que tener derecho a hacerse un abogado y tiene que ser el traslado exactamente. Pero la pregunta es la siguiente. Antes de modificar el código, establecieron
en los recintos penitenciarios o en los cuerpos policiales algunos teléfonos para que el detenido tenga acceso a ese teléfono? Cuando muchas veces ni siquiera los teléfonos de los organismos funcionan y que se utilizan son los teléfonos de los funcionarios policiales para ellos que los prestan. Y hay que pagar por eso. Habrá el derecho de hacer los traslados respectivos cuando muchas veces los detenidos los trasladan en los vehículos de los funcionarios policiales porque resulta que ni siquiera las unidades tienen batería o no les sirven los cauchos. O si no hay que contratar un taxi. Habrá derecho a todo eso que se dice cuando ni siquiera en los tribunales tienen tóner para estampar un acta policial, un acta de una audiencia, todo es a mano muchas veces. O estará funcionando el circuito eléctrico establecido para la audiencia a las 10 de la mañana cuando llegan con el detenido y se fue la luz y no llega sino a las 3 de la tarde y está aquello abarrotado de... Y eso dando la buena fe a los tribunales y a los funcionarios policiales, ¿no? Porque muchas veces tampoco hacen las cosas como son, muchas veces ni atienden siquiera a los detenidos. Están hace poco expresos allí tirados ahí en los calabozos y lo van subiendo por amarrados con cadenas por todos los pasillos y aquel poco de escopetas por todos los pasillos ante todo el mundo, que no debería ser, porque allí en los tribunales existen lo que llaman los alguaciles, que son los policías del tribunal. Y sin embargo, los funcionarios policiales se pasean por todos lados con esos pistolotes, esos fusiles allí. Y dentro acá hace la audiencia preliminar con los fusiles allí, las escopetas. Y nadie dice nada. De broma le quitan la esposa al detenido para ponerlo allí frente al juez. Y allí está el alguacil, ya que es la responsabilidad del tribunal y del alguacil. Y no, eso se violenta. Entonces, eso que se estableció y que se trató de imponer, eso es mentira. Sigue siendo igual. Sigue siendo igual. Hay detenidos que ni siquiera el juez de control sabe dónde está. El juez de juicio no sabe ni siquiera dónde está el detenido. Y el juez de ejecución, que debe velar por todos los derechos y garantías de la persona ya procesada, tampoco sabe ni dónde lo tiene. ¿Por qué? Porque todo eso se estructuró y eso antes le correspondía al Ministerio de Relaciones Interiores a través de una división que se llama División de Prisiones, y entonces se creó el Ministerio de Prisiones, que tiene que ver con los detenidos, que debe tener con los detenidos, pero estos detenidos, el sitio carcelario, la alimentación, la salud, la integridad física de esos detenidos, no el proceso, ni mucho menos dar boleta de libertad, ni mucho menos otorgar permisos, ni mucho menos dar plan callapa. Eso no es problema del ministerio. Eso es problema de lo que tiene que ver el Poder Judicial como tal. Entonces hubo una injerencia dentro del desarrollo del proceso penal venezolano y entonces ahora se volvió una merienda allí porque tú no sabes ni para dónde está. El juez de juicio muchas veces manda la boleta para que le trasladen el detenido que se supone está en el centro penitenciario de Santa Ana y resulta que ese muchacho a las 2 de la mañana, el ciudadano director o director del centro penitenciario, le vino en gana a mandar 4 o 5 detenidos y lo mandó para Tocorón. No, yo como que eso es bueno para Tocorón, entonces notifican a Tocorón, no, a Tocorón lo mandamos para el Dorado. Eso se debe a que nosotros, nuestro Poder Judicial está mal estructurado. Acá nosotros tenemos lo que llamamos los jueces de control. En otros países existe lo que se llama el juez de garantía. ¿Quién es juez de garantía? El juez de control debería ser las veces de juez de garantía y juez saneador del proceso. Y el fiscal está para velar la investigación de ese proceso. Y aquí las personas se detienen y el funcionario policial tipifica el delito. Y le coloca aquí agavillamiento, asociación pailinquí, le coloca una cantidad de lo que le venga en gana a colocar allí, más lo que le indique el fiscal por teléfono. Y da tristeza tener que decirlo. Y con toda la responsabilidad lo digo que es así. Y entonces resulta que después el muchacho, la persona que va a ser objeto de esa presentación, la llevan allí a las 48 horas, lo llevan allí al tribunal. Donde usted, de acuerdo a lo que se hizo ahorita con la reforma del código, usted va a la policía donde esté detenido el muchacho o la señora, que sea, y usted dice, yo soy fulano de tal, yo voy a ser abogado de fulano de tal. No, aquí no hay, venga ahorita, vaya para allá, cuando lo lleven para allá, usted le pone como usted en el tribunal. Aquí no venga usted ahorita, aquí estamos muy ocupados, aquí estamos ahorita de guardia y tenemos mucho procedimiento. Y el comisario no está, o el comisionario, o comisionado, o lo que sea, no está. Y resulta que uno de repente puede echar la miradita para ahí ver el tipo de sentado con los pies montados encima del escritorio jugando candy. Pero él no está. Usted se viene para su casa. El día siguiente, cuando ya le llevan el muchacho para el tribunal,
a ver si el juez se lo permite 5 minuticos hablar con él. Entonces le presto 5 minuticos ahí en el pasillo para hablar con él y para que el alguacil se lo suba un momentico. Y entonces lo suben y de paso están los dos guardias nacionales, los dos PTJ ahí, lo que sea, con la pistolota al lado ahí y no les ni a la silla con el detenido. Y lo más triste, van a la audiencia de presentación única y exclusivamente con el acta policial. Y el fiscal va a leer repetitivamente lo que el funcionario policial hizo, violentando la norma de que la investigación la tiene que llevar la fiscalía. El funcionario policial es simplemente un auxiliar de la fiscalía. Entonces allí se transversa todo. Allí el que es auxiliar es el fiscal y el que manda es el funcionario policial. Y por lo que diga allí se queda detenido. Y que el de abogado defensor se lo pudo decir lo contrario, porque también lo dejan con tu preso. O lo regañan. El que se deje, ¿no? Por supuesto. Entonces yo pregunto, ¿dónde está el debido proceso? ¿Dónde está la equidad de la justicia? ¿Dónde está el derecho que se habla de tanto laraca, que el detenido puede hablar con su familia, puede hablar con su abogado? Eso es mentiras. Eso es una falacia, una mentira. Entonces resulta que el abogado se lo llevan para que ir posteriormente a que si allí le dan el nombramiento. Y si de repente no tuvo en esa audiencia, sino posteriormente lo buscan a usted, porque en esa audiencia tuvo un defensor público y lo buscan a usted para que haya como abogado privado, entonces resulta que no tiene usted derecho a ir a que le den el nombramiento porque no hay la oportunidad de usted firmar nada. Porque va a dar PTJ o a cualquier organismo, que policía ni siquiera lo atiende. Y usted lleva la hoja de nombramiento. No, eso no es hoy. Eso son los días miércoles. Pero mire que la audiencia de hoy es lunes, la audiencia es mañana. No. Pues bueno, vaya que le firme cuando esté en la cárcel, cuando esté en el tribunal. No le permiten eso. Y si llega el día miércoles, no, llega usted a las 10 de la mañana. No, eso va a las 8 de la mañana, presta acá si le quieren firmar. Y entonces le llevan la hoja por allá y no se la llevan el detenido. No quiso firmar. Mentiras. Es una violación total. Una violación total de los derechos humanos. ¿Y por qué sucede? Porque el Estado es complaciente en eso. ¿Por qué una persona que cometió un delito y que ya está siendo juzgado por la justicia, entre comillas, y que va a recibir una sanción, porque lamentablemente es así, que a usted le corresponderá como abogado, viendo que no hay ningún elemento de convicción para usted poderlo sacar en una libertad plena, pues se tiene que utilizar, entonces son estrategias para ver cómo logra negociar, entre comillas, jurídicamente, que admita los hechos, que den la posibilidad. Estoy en clase, ahorita la llamo. Que le den la libertad, que tenga usted el acceso a hablar por esa persona, pero eso no sucede. Entonces todo el mundo hace lo que le conviene. Entonces no hay ningún derecho hacia el detenido. El derecho probatorio allí en la audiencia primera pues es muy difícil lo que usted puede ver, porque le explico, ese encierro total que usted tiene 5 minutos para ver un expediente no le va a permitir ver mayor cosa. Lo único que usted puede posteriormente es que es un recurso que usted establece, un recurso de revisión, un recurso de reconsideración, es que usted al día le permite pues, que le lea el expediente, usted lo lee y entonces usted saca sus conclusiones. Liz, ya voy para allá, voy a terminar la clase, ya voy. Entonces, disculpen por favor, es que tengo una llamada en mi casa y creen que ya salí de la clase. Bueno, entonces, ¿qué pasa? La audiencia de presentación, la audiencia de presentación preliminar lo que le permite a usted es ver el expediente allí, analizar, y entonces al día siguiente usted puede ir perfectamente, al otro día puede ir, los 2 días puede ir, usted se reúne con el ciudadano y dice, mire doctor, la audiencia que tuvimos ayer o antier, allí yo creo que no se dieron las condiciones para mi asistido, pues quedó privado de libertad. Como debe ser el derecho probatorio en la audiencia de presentación final, o sea, sí. Claro, es que el derecho, es que lo acabé de decir inicialmente, un derecho probatorio donde no existan pruebas no hay derecho. Entonces, ¿qué pasa? Le hablaba del despacho saneador. El despacho saneador funciona en muchos países porque es deber del despacho saneador. Mire, para no ir tan lejos, allí nomás en Cúcuta, que es una parte del territorio colombiano, allí usted llega como abogado y va a una audiencia de una persona que está por violación y homicidio.
algo que es horroroso. Violó y mató a la persona. Si el día que le corresponda la audiencia preliminar, ese día la fiscalía no tiene listos sus actos conclusivos y todo, el ciudadano juez de garantías de inmediatamente ordena la libertad. Así de sencillo. Así sea una cuestión que horrorizó a toda la nación, que tiene a todo el mundo en vela, ordena la libertad. Allí yo he tenido la oportunidad, y sería bueno que ustedes lo hicieran, en estos días cuando murió este muchacho que era manicurista, que lo mató el mismo hermano, yo llevé toda esa secuencia todos los días, yo me entraba a internet a ver el caso ese, cuando mató a aquel muchacho que es arquitecto, que mató a la niña también, yo lo veía todo por internet, porque eso todo se daba, y hay que ver la importancia, cómo se trabaja rápido, la fiscalía, la defensa, el acusador, todo el mundo se mueve. Aquí no, aquí es un acto, que lo van llevando ahí, no importa, a toda la paciencia del caso. Los que tienen que trabajar llegan a las 10 de la mañana, si es que llegan, y llegan a hacer otras cosas, agarrar el teléfono para hacer, mandar mensajes y otra cosa. Entonces es muy difícil. Allá no, en los demás países sí funciona eso. Mire, los jueces de ejecución, para hablar tanto de un país, Perú, los jueces de Perú de ejecución están acantonados, por decir un nombre, que es el sitio donde tiene que estar la persona, están en el sitio donde están los centros penitenciarios. Y ese juez de ejecución, vamos a decir que fuese aquí Perú, está en Santana, él vela por la vida, los derechos y garantías procesales de todos esos penados que están en Santana. Todos los expedientes de Santana tienen que ir a manos de ese señor juez que está de ejecución ahí en Santana. Así es Perú. Entonces es la persona a la cual vela por los derechos, las garantías y las libertades. Él es el que sabe cuándo el abogado acude a él. Y mi doctor, aquí tengo el detenido, ha hecho rendiciones, el juez analiza y le concede la libertad. Es deber ser. Pero un juez que está aquí en San Cristóbal y el preso lo tiene en El Dorado, si es que lo tiene allá, ¿por qué derechos va a velar? Y de paso, si no velan porque están aquí en San Cristóbal, porque para subir primero a hablar con ellos es un proceso. Esperar que el alguacil lo deje subir. Después el alguacil sube y ahí llega arriba al segundo piso, hay que esperar otra vez, entonces le llevan el impre suyo y entonces le van a decir que están muy ocupados, que vaya el otro día. Entonces cuando usted va a conseguir abajo a la señora, la esposa, el hermano, el papá, llorando, que usted no hace nada, pero es que usted no puede entrar, porque se le obstruye la función de la justicia que usted tiene que hacer, porque usted es un auxiliar de la justicia. Usted tiene el derecho de acudir, tiene el derecho a ser atendido, pero ahí también tiene que velar la corporación, el colegio de abogados también tiene que velar para que usted le respeten sus derechos como abogado litigante y pueda entrar allá. Pero resulta que eso no existe. Todo eso se perdió la ética, la estética, está como profesional.